¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, amigos de la ciudad de la Banda, de Santiago del Estero. Estamos aquí en la ciudad de la Banda, precisamente en una casa que queda ubicada en Avenida Belgrano, bien en la zona centro. Y ustedes en imagen ven al licenciado en cooperativismo, que es el señor Javier Helio Lin Jiménez. Así lo conocen aquí en la ciudad de la Banda como Lin, más que nada. También es director o rector, como quieran llamarlo, del Instituto Coproban de aquí de la ciudad de la Banda, que tiene muchísimos años, y además también integran, ¿no? El trabajo, ¿no? Con la comisión directiva de la Universidad Popular Manuel Belgrano, que también funciona en un sector del edificio donde está el Instituto Coproban. Javier, muchísimas gracias por recibirnos. Carlos, buenas noches a vos y a la audiencia de tu programa, y muchas gracias a vos por venir a visitarme e interesarte por las cuestiones políticas de nuestra ciudad de la Banda y por todo lo que ocurre dentro de esta hermosa ciudad. ¿Y por qué hacemos la entrevista con Lin? Porque él es candidato a viceintendente de la ciudad de la Banda por Juntos por el Cambio, Juntos por la Banda, que lleva como intendente al doctor Diego Ramiro Jiménez y a Lin como viceintendente. Entonces esa es la fórmula que va a competir el próximo 7 de agosto aquí en la ciudad de la Banda. Y bueno, la idea, ¿no? Hoy a la mañana lo había encontrado a Lin en la calle, y la primera pregunta que yo le hacía era saber por qué se inmiscuye o se introduce o comienza a trabajar en política, ¿no? Porque uno lo ubica de otras partes, de la docencia y de otros trabajos que él previamente había tenido. Pero me llamó la atención cuando Juntos por el Cambio presenta a sus candidatos. ¿Por qué involucrarse en política? Bien, no es reciente este involucramiento en política. Yo he tenido alguna actividad política en los años 80 con el doctor Raúl Alfonsín, que era candidato a presidente de la Nación, en donde estábamos en el movimiento de Renovación y Cambio. Yo he sido presidente del movimiento de Renovación y Cambio de la Juventud Radical. Ricardo Alfonsín, el doctor Ricardo Alfonsín, fue presidente del movimiento de Renovación y Cambio de la Unión Cívica Radical de Buenos Aires, que confrontaba con otra línea interna del radicalismo. En esa época ganamos las elecciones y el doctor Raúl Alfonsín pasó a ser presidente de la Unión Cívica Radical, y de ahí se catapultó a presidente de la Nación y ganamos las elecciones. Desde esa época que vengo militando en el movimiento de Renovación y Cambio, que es un movimiento federal. El movimiento de Renovación y Cambio nace en Santiago del Estero con la figura de quien fue diputado nacional, mi tío don Francisco J. Jiménez. Empiezan a conversar, ¿por qué es federal? Porque empiezan a conversar con otros políticos de la Unión Cívica Radical, como el doctor Angelos de Córdoba, el Changui Cáceres de Santa Fe y otros más. La cuestión es que integran, creo que eran 5 o 7 de las provincias que conforman el movimiento de Renovación y Cambio, y esto figura en el acta fundacional del movimiento de Renovación y Cambio, que es el movimiento que después nos llevan a Buenos Aires. Lo incorporan al doctor Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín toma el movimiento de Renovación y Cambio, y de ahí comienza a lanzarse en actividad política mucho más intensa de lo que él estaba haciendo en Buenos Aires, y comienza a salir por todo el país. Un poco más de 20 años tenía ese entonces. Sí, era joven, muy joven. Y ese ímpetu, ¿no? Porque Raúl Alfonsín, en muchos jóvenes, no solamente radicales, muchos jóvenes en línea general, ¿no? Contagiaba todo esto de la democracia, ¿no? Sí, por supuesto. Y ese contagio de lo que significa la democracia,
Bien. y del legado que ha dejado Alfonsín en muchos jóvenes de esa época, ¿hoy también se mantiene vigente? Sí, se mantiene. La llama de ese legado se mantiene porque el padre de la democracia, como se lo calificó después Raúl Alfonsín, realmente es así y sigue siendo el padre de la democracia. Él tenía, no es así, al final en sus discursos una forma de hablar que realmente nos convocaba y nos daba mucha satisfacción en sus discursos. Y sobre todo cuando terminaban sus discursos con el preámbulo de la Constitución Nacional. Y ese legado que ha dejado Raúl Alfonsín, en el caso particular tuyo, cómo lo viene transmitiendo, que ahora te toca transitar una etapa electoral, cómo vas transmitiendo toda esa ideología, todo ese entusiasmo por la democracia, porque ahora te toca salir a conversar con el vecino, con los jóvenes, cómo entusiasmar de nuevo a la gente para que haya una participación activa. Bien, muy buena tu pregunta. Nosotros realmente ese legado de Alfonsín, primero fue el acompañamiento hacia él, porque fue la convocatoria en todo el país de una figura importantísima dentro del radicalismo y dentro de la política nacional. Nosotros, ¿qué es lo que hacíamos en su momento dado? Bueno, trabajábamos 25 horas para lograr que él llegue a la presidencia. Recorríamos todos los barrios, dábamos boletos, dábamos charlas, conversábamos en los lugares donde nos encontrábamos con los jóvenes de esa época, y así íbamos trabajando así para que esto vaya tomando fuerza. En sí, actualmente, después de un tiempo, ¿por qué? Yo sinceramente me retiro en un momento dado de la actividad política. Y canalizo mis inquietudes en el estudio. Empiezo así a estudiar, y ahí es donde me recibo primero de profesor en Ciencias Jurídicas y Contables, después de licenciado en Cooperativismo y Mutualismo y después de diplomado universitario en Municipalismo. Pero ¿por qué hago esto? Porque me sentía un poco desilusionado de los políticos que continuaron después de a Raúl Alfonsín. Entonces dije, bueno, me voy a hacer algo, no sé si por mí, dado que estas cuestiones políticas del país no siguen el trazado y el legado de Raúl Alfonsín. Motivo por el cual, después de eso, canalizo todos estos conocimientos en la docencia, en la actividad cooperativa, y asesoro a algunos políticos que en su momento dado los acompañaba, nada más que aquí en la ciudad, con los conocimientos míos, para que puedan así después ellos manejarlos en su actividad política, y si asumían en el gobierno de la municipalidad puedan aplicarlos. Motivo por el cual esa era la única actividad política que hacía. En estos momentos actuales, resulta que el doctor Diego Jiménez me venía hablando para que lo asesore en la Defensoría del Pueblo, y ahí es que vuelvo a la actividad política. Le acepto el ofrecimiento que me hacía, y me dice que me quería nombrar asesor de la Defensoría del Pueblo. Le digo, ¿cómo no? Le digo, te voy a acompañar, veo que sos una figura impecable, que tienes buen comportamiento en política, y me parece que sería bueno acompañarte. Pero con una condición, le dije al doctor Diego Jiménez. Me dice, Lin, la condición que vos quieras, decime nomás y pedime. Entonces la condición fue que me nombre asesor político ad honorem. Te entrego el nombramiento de él, en donde dice que me nombra asesor de la Defensoría del Pueblo ad honorem. Claro, asesor externo en educación y cultura. Bien. Entonces, en el año 2019 comienzo a asesorarlo, decirle algunas cuestiones que se plantean en la ciudad, algunas cosas las hace, y vamos manejando esto. Hasta eso, yo ni idea que hoy iba a poder estar como candidato a viceintendente.
cuando comienza la actividad para el lanzamiento de las candidaturas a intendente de la ciudad de La Banda, es cuando me habla de nuevo y me dice: mira, me gustaría que me acompañes como candidato a viceintendente. Y le digo: Dieguito, le digo, es mucha responsabilidad, le digo, así que no sé, ya déjame pensar. Bueno, y en un momento dado, que lo acompañaba a los barrios y lo demás, le digo: mira, le digo, te voy a acompañar con decir. Bueno, se puso muy contento, llamó a una reunión al grupo del PRI, que él es del Partido Republicano Independiente, en donde está conformado, es decir, constituido por distintos tipos de partidos políticos. O sea, estábamos en ese momento los independientes, radicales, peronistas, socialistas. Entonces conformamos un grupo de políticos así para asesorarlo a él. Incluso después de esto, de mi nombramiento, o junto creo con mi nombramiento, nombra 12 asesores más. Entonces esto es lo que hace que se vaya fortaleciendo desde el año 2019 la actividad de la Defensoría del Pueblo. Motivo por el cual hoy estoy como viceintendente acompañándolo a él para esta fórmula que hemos constituido, y que, bueno, abrigamos la esperanza de producir el cambio que hace falta en La Banda. Ahora, está integrando esta fórmula, y obviamente que cuando uno conversa para integrarse, para amalgamar un proyecto, sin lugar a duda que hay una conversación sobre los puntos en común. O sea, en qué me gustaría trabajar a mí como candidato a intendente y en qué me gustaría trabajar como candidato a viceintendente, ¿no? Ir viendo los proyectos en común, las ideas. En ese contexto, en el caso de que la gente los elija, ¿qué es lo que vos tienes en mente desarrollar? Bien, primero te voy a decir lo siguiente. Estábamos hablando del tema de por qué no es así, también me inmiscuyo y por qué le acepto. Sí. Porque veo que en la política de la ciudad de La Banda no hay alternancia en el poder. Hay una continuidad de candidatos, de un grupo de candidatos que cambian el nombre y la figura de los frentes para poder continuar, no es así, dentro del poder político. Y son los mismos. Y usted sabe que si en política no hay alternancia en el poder, no se afianza ni se confirma la democracia. La democracia se sustenta y se afianza con la alternancia en el poder. Entonces, este es uno de los motivos por los cuales decido acompañarlo también a Diego. Y con respecto a lo otro, tenemos proyectos y coincidencias en muchas cosas que venimos conversando desde el año 2019. Una de las cosas que conversábamos es el parque industrial de la ciudad de La Banda, que va a ser un polo de desarrollo, va a ser un puerto seco que va a estar ubicado a la vera de la ruta 34. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer ahí? Generar fuente de trabajo principalmente. Y después, ¿qué más? Aprovechar el corredor de la ruta 34 para poder enviar los productos de bienes y servicios que se hagan ahí, o que se ensamblen, porque hay una fábrica de bicicletas que ya ha prometido instalarse ahí, que se ensamblen para que se las mande hacia el sur, Córdoba, Buenos Aires, etcétera, etcétera. Y tenemos el corredor del NOA, donde hay una liga de gobernadores que está conformada, constituida y trabajando, en donde también entraremos a hablar y hacer acuerdos para que podamos mandar los bienes y productos nuestros para ese sector. Pero también aspiramos a algo más, a ir hacia el Mercosur, porque hoy en día, no es así, las políticas son globales. Entonces tenemos que ver de recuperar o rescatar toda la información y todo el conocimiento, más la ciencia y la tecnología aplicada a estas cuestiones, para poder hacer de que aquí haya realmente productividad en todo lo que hagamos. ¿Qué es lo que tenemos a favor también? Sí. Que nosotros estamos integrando una región que también quiero que se ponga en marcha la región. ¿Cuál es la región que conforma La Banda? Nosotros estamos integrando la región del departamento Figueroa y del departamento Robles. Es una región agrícola ganadera,
creo que desaprovechada hasta estos momentos. Si nosotros logramos hacer que nos integremos y trabajemos conjuntamente, podemos hacer que las actividades comerciales o las actividades de oferta y demanda que se produzcan, entre todos, a partir de ese polo de desarrollo, podamos así sacar las producciones de bienes y servicios hacia los distintos lugares que te he mencionado, hacia el sur, hacia el NOA y hacia el Mercosur. Es un proyecto ambicioso. Muy ambicioso, pero también ambicioso, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos así dar fuentes de trabajo, volver a la cultura del trabajo. Si nosotros pensamos en generar cultura de trabajo, tenemos que pensar otras cosas. Aparte de este proyecto, termino esto, después vuelvo a la cultura del trabajo. Aparte de este proyecto hay otro proyecto que va enfocando, encaminando hacia lo social. Lo que queremos es hacer una transformación ecosocial. Bien. ¿Qué significa esto? Una transformación económica y social, en donde podamos trabajar con los paradigmas, los nuevos paradigmas de desarrollo social, los nuevos paradigmas de trabajo y los nuevos paradigmas de organización social, que están principalmente manejados o incorporados en las actividades cooperativas y mutuales, donde aparece el asociativismo, donde nosotros tenemos la posibilidad de incorporar gente y que trabaje como asociado, con una dualidad de responsabilidad, patrón y obrero, que es lo que ocurre en el cooperativismo, pero hacer que trabajen y funcionen como corresponde, no como actualmente muchas cooperativas lo hacen. Ahora, las condiciones económicas que rigen en el país o en el que está inmerso hoy la Argentina, ¿va a permitir este tipo de proyectos de desarrollo? Sí, totalmente. Nosotros nos hemos manejado en todos los aspectos de la vida con dos tipos de economía. La economía capitalista, que prácticamente para mí ha fracasado; la economía del Estado, que se dedica, no sé si, a hacer asistencias sociales porque no hay generación genuina de fuente de trabajo, y ahora tenemos que incorporar, que está semi-incorporada en el país, pero nosotros la queremos incorporar en la banda, a la economía social y solidaria, en donde aparece esto que te acabo de decir. La actividad es así de estas pequeñas empresas, pymes o pequeñas cooperativas, donde se nuclean grupos de gente para trabajar con fines y propósitos comunes, pero para poder satisfacer sus necesidades básicas insatisfechas: salud, educación, vestimenta, pero trabajando en equipo, no en el individualismo como el sistema capitalista, no en la asistencia como el Estado, que no da más, pues así, por eso no puede generar más fuente de trabajo. Pero tenemos esta tercera alternativa, la tercera vía, el tercer sector, que tenemos que implementarlos de una vez por todas. Fíjate vos, te doy otro dato. La ley 26.206, que es la ley de educación nacional, en su artículo 90 dice que se tiene que incorporar los valores y principios cooperativos en todos los niveles de educación: nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, nivel superior. Nosotros, gracias a Dios, en Santiago del Estero tenemos la licenciatura en cooperativismo, o sea, en el nivel superior. También tenemos la tecnicatura en cooperativismo en el Instituto Superior Coproban. Ahora falta que se den en todos los niveles para que haya igualdad de condiciones y para que todos tengan la posibilidad de poder así conocer estos tres tipos de economía y decidir por una de ellas. Nosotros vamos a tratar de inculcar e incorporar los valores y principios cooperativos, que van a ser la base y los fundamentos para que esa gente el día de mañana se procure hacer una actividad económica y social. Ahora, es un proyecto, ¿no? La instalación de un parque industrial e ir haciendo redes con otros municipios, con otras provincias. Es un trabajo que no es de un día para el otro, que no es de un año para el otro. Lleva su tiempo. Sí, correcto, lleva su tiempo. Es un proyecto a largo plazo. Nada más que aquí hay algo que nos favorece. Nosotros tenemos cooperativas en la ciudad de La Banda y en la provincia que ya están constituidas. Aquí nomás en el Instituto Coproban hay una cooperativa de trabajo. Entonces nosotros podemos hacer que esa cooperativa de trabajo comience a funcionar en todas las actividades que sea, por ejemplo en construcción. Entonces se incorporan obreros a trabajar. Y allá en el parque industrial, en ese polo de desarrollo que va a ser un puerto seco,
también vamos a hacer lo mismo. Llevará su tiempo, pero tenemos, no es así como te digo, ya empresas o entidades cooperativas, que son entidades sin fines de lucro, pero que pueden hacer todo este tipo de incorporaciones de asociados, porque no, el cupo de asociado no tiene límite. Pueden ser 10, pueden ser 50, pueden ser 100. Entonces, cuando se vaya viendo que se necesita incorporar más personal para las actividades que se van a ir desarrollando ahí, iremos incorporando y se irá generando trabajo genuino. Y ahí aparece lo que el cooperativismo siempre ha sostenido, y con él inicia la cultura del trabajo. Hablamos de lo que es el desarrollo económico de una ciudad, lo que es la generación de fuentes de trabajo. Esos son ejes, ¿no?, temáticos, digamos, dentro de una plataforma. ¿Qué otros ejes o proyectos tienen pensado ir desarrollando en beneficio de la comunidad? Y bueno, está el otro proyecto que tenemos, está la fábrica de dulces, como era la fábrica de Pinar, de dulces de batata. El ensamblamiento de bicicletas, que ya está también, no sé si conversado, el doctor Diego Jiménez ya ha conversado con unos empresarios chinos y argentinos, y está, no es así, este proyecto de ecosocial, para ver, no es así, de comenzar a trabajar con algo, ¿ya?, y poder ir generando, no es así, una actividad y por supuesto también dando trabajo. Porque el tema que nos preocupa tanto, no es así, generar fuentes de trabajo. El Estado no da más con el asistencialismo. Tenemos que ver de procurar de salir de esta crisis social. Estamos en una crisis social. Esta crisis social ha producido una degradación en el sistema social. Que antes el trabajo así lo tenía incorporado y tenían prácticas sociales. Entonces el obrero se sentía protegido. Hoy en día está excluido totalmente, pero el mayor de los problemas es la precarización que genera toda esta exclusión social. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Volver a esa gente a incorporarlo al trabajo. Entonces, la única forma es relacionarlo con una actividad laboral. Ahora la gente quiere volver a trabajar, digo, por lo siguiente, ¿no? Hablabas del asistencialismo. En los últimos años, los gobiernos, dirían los últimos 15 años por lo menos, Sí. Los gobiernos lo que hicieron en su mayoría fue esto, asistencialismo. Te doy un plan, te genera una cooperativa que en definitiva no terminaba de cumplir nunca su función, las famosas cooperativas de trabajo, que nunca llegaron a cumplir su función principal para la que han sido creadas y terminaron ahí. Terminó el dinero para solventar la cooperativa y se disolvieron la mayoría. La gente quiere volver, ¿sabe qué dice? Converso con mucha gente y dice, no consigo un oficial, no consigo una persona electricista, no consigo un gasista, no consigo una persona que me arregle el cañito de agua, porque están esperando que llegue el 10, el 15, el 20, el 22 para cobrar su famoso plan, y la gente dice, che, yo trabajo, gano X pesos y este señor o esta señora gana más que yo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se termina con esa desigualdad? Obviamente, a ver, están en niveles superiores. No es algo que lo puede resolver un municipio, pero me refiero a que la idea es retornar a la cultura de trabajo. Pero hay una mentalidad de 20 años. Que no va a ser fácil revertir. Sí, no va a ser fácil revertir, pero ¿sabes qué? El tema pasa por acá. O entendemos que tenemos que volver a la actividad laboral y a la cultura del trabajo, o vamos camino a una catástrofe. El Estado no da más. En algún momento dado va a haber un parate y esto va a producir una crisis mayor de la cual estamos. Entonces tenemos que buscar salidas y espero que seamos un ejemplo de esa salida laboral con estos proyectos que tenemos para la ciudad de La Banda. Fíjate vos que el siglo XIX, el obrero, el trabajador, así era explotado. Vivía en condiciones miserables, trabajaba entre 14 y 16 horas por día. Pero ¿sabes qué? Era útil a la sociedad.
e incluso indispensable al sistema social en el cual vivía. Entonces, actualmente, Ancién está en un estado de inutilidad, con asistencia y todo, Ancién está en un estado de inutilidad. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Nosotros tenemos que buscar volver a lo que es la sociedad de iguales. Nosotros tenemos que tomar conciencia que esta es una sociedad de iguales. Y en una sociedad de iguales, ¿qué es lo que se necesita? Hay condiciones para esa sociedad de iguales. ¿Cuál es la condición para que vos estés o seas de esa sociedad de iguales? Que seas útil. Y hay otra condición más para esa utilidad. ¿Cuál es esa otra condición? Que vos estés incorporado, que pertenezcas a una actividad laboral, que estés incluido en la actividad del trabajo, porque si no, no va a haber condiciones de igualdad. Eso es importante, ¿no? La condición de igualdad, que es lo que mucha gente está esperando y mejorar, ¿no? Claro, correcto. Yo creo que en la mayoría de las visitas que ustedes efectúan en los barrios, los vecinos le están pidiendo precisamente mejoras en todo sentido. Sí, correcto. La mejora se da con la participación, como te digo. En esa sociedad de iguales, la participación es fundamental. Y hacer que se sienta útil la persona también. ¿Por qué? Porque le da dignidad a la persona. Y nosotros necesitamos, ¿no es así?, esta dignidad para poder trabajar, para poder andar, para poder comunicarnos con los otros. Fíjate vos que no podemos hablar de una sociedad de iguales y de solidaridad cuando hay gente que está empleada o tiene trabajo y gente que está desempleada, excluida o no tiene trabajo. Hay un abismo de diferencia. Entonces no puedes hablar de solidaridad cuando hay estas diferencias tan abismales. Hay un universo de diferencias. Entonces hay que achicar eso. Esa brecha la tenemos que acortar y traer y hacer entender a esa gente que tome uso de razón que nosotros necesitamos una sociedad de iguales, que ellos tienen que ser partícipes de esto, tienen que estar incluidos en una actividad laboral. No se puede seguir así viviendo de la asistencia del Estado, porque se aprovechan también los políticos. Son votos cautivos para ellos y para seguir enquistados en el poder. Entonces tenemos que entender que la democracia pasa por otro lado. Bien. Si así la gente lo decide, vas a estar ocupando la presidencia del Consejo Deliberante. Si bien es cierto, has dado a conocer algunos proyectos, desde el Consejo Deliberante muchas veces dice la gente no hacen nada. Están ahí y no hacen nada. Es un concepto que lo escucho seguido en la calle. Es más, hay mucha gente que ni siquiera conoce a los concejales. Bien. Pregunto, ¿qué hacen? ¿Qué van a hacer? ¿Qué pretendes vos desde el Consejo Deliberante impulsar? Primero es cierto, ¿no? El vicepresidente está... Viceintendente. El viceintendente está normado. Puede ser candidato a vicepresidente en algún momento, ¿por qué no? También me estoy adelantando, no creo, pero bueno, en fin. La viceintendencia, ¿qué responsabilidad tiene? Según el artículo 139 de la Carta Orgánica Municipal, yo soy el presidente natural del Honorable Consejo Deliberante. Ejerce la coordinación y la organización y la administración del Consejo Deliberante, tiene iniciativa legislativa, conduce los debates, tiene voz pero no tiene voto, salvo en casos de empate, tenemos que decidir. Después, organiza las sesiones preparatorias, las sesiones ordinarias y las sesiones extraordinarias. Y después tenemos en el artículo 148, empieza a ver lo que vos estás queriendo saber. En el inciso A, que habla de Hacienda, vamos a sancionar el presupuesto de gastos, conociendo bien cuáles son los ingresos para no excedernos en los gastos. Punto primero. Punto segundo, vamos a autorizar al Departamento Ejecutivo
a que pueda hacer la creación de entidades financieras, ya sea bancos y también cooperativas, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos ahí otro proyecto, que es la creación de un banco municipal de la banda, exclusivamente de la banda. Es un proyecto, es un viejo anhelo del escribano Segundo Villavicencio. Nosotros los vamos a tratar de ejecutar. Entonces ese sería otro de los proyectos a ejecutar. Después hablamos así del inciso B, que es de seguridad. Vamos a participar conjuntamente con los organismos estatales y las instituciones intermedias para ir previniendo el delito. Otra de las cosas que habla el inciso C es del planeamiento de obras y servicios públicos. Lo que vamos a hacer es aprobar el plan de obras públicas y el planeamiento urbanístico. En base a eso vamos a ir desarrollando las obras y ahí vamos a ver si intervienen las cooperativas de trabajo. Ahí generamos actividad laboral. Otro de los incisos que habla, que es el inciso D, que habla de moralidad, cultura y educación. Vamos a legislar en todo lo concerniente a la moralidad y a las buenas costumbres. Punto primero, para darte algunos puntos nada más. Y después vamos a velar por la educación popular. ¿Por qué? Para que todos puedan acceder, a ella. ¿Y para qué más? Para desterrar el analfabetismo y el semi-analfabetismo que hay en la ciudad de La Banda. Que si bien es cierto, es un flagelo provincial, nacional y mundial. Pero nosotros vamos a tratar de incorporarlo aquí, de ir desterrándolo y disminuyéndolo y haciendo que esas personas tengan y adquieran algo de conocimiento y salgan de ese nefasto lugar en donde están. Y así, en todas las otras cuestiones vamos a ir viendo qué es lo que hacemos. Principalmente, hablamos de educación. Nosotros tenemos dos instituciones, te he dicho yo. Sí. El Instituto Superior Coproban, que tiene una tecnicatura en cooperativismo y mutualismo, o sea, vamos a descentralizar la actividad del Instituto Superior Coproban y de la Universidad Popular Manuel Belgrano, que tiene cursos de capacitación, pero resulta que hemos encontrado, a partir de la normalización, porque estaba acéfala, que lo hacemos en diciembre del año 2019, lamentablemente la pandemia nos corta la actividad en marzo, el 20 de marzo, así que tenemos que dejar de dictar los cursos hasta que se empieza a normalizar el espacio en el año 2021. Hoy hemos vuelto a dictar cursos de capacitación, cursos de peluquería, cursos de colorimetría, cursos de paramédicos, cursos de refrigeración, de electricidad domiciliaria, de coaching, etcétera, etcétera. Cursos de acompañantes terapéuticos. Hay una variedad grande de cursos. En todo este tiempo, investigando y estudiando, nos damos cuenta que la Universidad Popular Manuel Belgrano está totalmente desaprovechada. Es una universidad. Nace en el año 1918 con la reforma universitaria y ya le asigna el título y el rol de universidad para cursos de capacitación. Después, en el año 1965, con el decreto de 4369 del año 65 del doctor Arturo Humberto Ilia, le da la facultad de utilizar el término universidad, o sea, es una universidad. Ahora estamos queriendo hacer un convenio con la Universidad Nacional de Santiago del Estero para que podamos tener carreras de grado. Y está facultado. Y lo podemos hacer por la Ley Nacional de Entidades Superiores, por la Ley de Universidades y por la CONAO. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Descentralizar toda esa actividad y realmente hacer que haya participación cultural, que decíamos, de las bibliotecas. Los llevaremos a los cursos de capacitación a las bibliotecas, para que las bibliotecas puedan tener una actividad más y un ingreso más, porque esos cursos les van a permitirnos así tener un pequeño ingreso que las ayude a seguir manteniéndose o a tener alguna incorporación más. Entonces, los proyectos nuestros van muy en serio y muy dedicados a erradicar, disminuir y, si es posible, desterrar el analfabetismo y el semi-analfabetismo de nuestra ciudad. Bien. Son proyectos educativos importantísimos y bueno, que están muy bien en que se pueden implementar. En los últimos años, claro está que se ha trabajado en la construcción de edificios educativos que también seguramente van a ser aprovechados, ¿no? Sí, por supuesto.
Claro que sí van a ser aprovechados, todo lo que esté bien hecho va a tener continuidad si nosotros llegamos al poder municipal. Incluso vamos a mejorar lo que pueda estar hecho y que necesite. Ahora, hay cosas, no es así, que están sin hacerse, se han dejado de lado, construcciones o actividades de refacción que tendremos que hacerla y mejorarla. Otra de las cosas que también decíamos es las pasarelas que hay en el canal de la 25 de mayo, en el canal de riego de la ciudad de La Banda. ¿Qué es lo que queremos hacer? Hacer conexión, vías de conexión para que pasen no solamente las personas, sino para que pasen los vehículos, se comuniquen los dos sectores, el centro con los barrios que están al otro lado, Central Argentina y otro lado. Esto es algo que hay que hacerlo para mejorar la condición de vida, la calidad de vida, el transporte, la comunicación que tiene que haber entre los sectores de nuestra ciudad. En eso sería ir mejorando toda esa parte, Sí, ¿no? sí, por supuesto. Incluso mucha gente va a mejorar en cuanto a lo que es la iluminación y demás cuestiones, porque hay muchos vecinos que para ese lado reclaman, ¿no? Un poco el mal estado y la falta de iluminación también. Mira, en este recorrido que estamos haciendo hemos tenido muchas quejas. Realmente está muy abandonada la banda. Hay un problema de hacinamiento, de pauperismo, de indigencia. Hay pobreza, hay miseria, hay hambre. Los barrios están sucios, hay mucha mugre. Hay que comenzar, no sé si, a trabajar con las comisiones barriales, con los clubes barriales, para ver si logramos salir de esto. El tema está que el municipio tiene que convertirse en un agente de cambio, para que nosotros podamos, no sé si, llegar a hacer algo. Hay que cumplir principalmente con los mandatos municipales. El mandato municipal te dice que vos tienes que estar 4 años en el ejercicio. Y si vos te retiras antes, estás defraudando a esa población que te ha votado, a esa gente que ha participado en la elección y te ha dicho, usted sí tiene que estar en el ejercicio durante 4 años. Aquí no pasa eso, parece que no han tomado conciencia. Se van, dejan a otro en el lugar de la intendencia y que se arregle como pueda, pero priman entonces los intereses personales y no los intereses comunales, al parecer, en esta ciudad. Motivo por el cual esto es una de las cosas que queremos hacer. También queremos gestionar escuelas secundarias, no hay. Queremos que haya barrido de limpieza, el arreglo de las calles, el arreglo de las veredas. Las veredas están hechas pedazos, están rotas, están flojas. Cuando las lavan a las veredas, vos vas caminando, te salpicas y te mojas entero, te ensucias el zapato, el pantalón. Entonces no es posible que vivamos así en una ciudad donde las veredas están rotas. Nosotros los transeúntes comunes no podemos caminar normalmente, tenemos que andar esquivando todas las roturas y todas las cosas estas que te digo. ¿Te puedes imaginar lo que es para una persona discapacitada caminar o andar, no es así, con su silla de rueda por esos lugares? Que no hemos tomado conciencia el daño que le estamos produciendo a esas personas. ¿Cómo es posible que tenga que bajarse a la calle, que muchas de las calles están rotas también, para poder circular con más tranquilidad, corriendo el riesgo y el peligro de que lo atropelle una bicicleta, una moto o cualquier otro vehículo? ¿En qué estamos? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Por qué no nos preguntamos que antes nos decide ver por nosotros mismos? ¿Por qué no vemos por los demás? Si entramos en una cuestión como esta, por ejemplo, yo te he dado el nombramiento de asesor de la caridad, bien entendida, empieza por casa. Entonces dije, si tengo que volver a la actividad política, tengo que tener virtuosidad. El político que no es virtuoso tiene que retirarse de la actividad política. Mirá el escándalo que se está produciendo por detrás de una denuncia que se ha hecho aquí en la ciudad de La Banda con respecto a malos manejos. ¿Será cierto o no será cierto? La justicia lo va a determinar. Pero ya no es así, un escándalo más dentro de nuestra ciudad. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar esto? No queremos seguir eso. Con esto tenemos que cambiar directamente. Vean, busquemos el cambio, por favor, con ciudadanos. Tenemos que hacer un rezo laico como hacía el doctor Ricardo Alfonsín, que decía, con la Constitución Nacional, nosotros lo vamos a hacer con la Carta Orgánica Municipal.
Y les digo que vamos a asegurar el pleno ejercicio de la autonomía municipal. Vamos a consolidar el federalismo. Vamos a defender las instituciones democráticas y el trabajo. Vamos a reafirmar los valores históricos y culturales. Vamos a organizar los poderes públicos y la participación del pueblo. Vamos a constituir una sociedad más justa, solidaria y fraterna. Y también vamos a asegurar una justicia social para nosotros, para nuestros hijos, para las generaciones futuras y para todas aquellas personas de buena voluntad que quieran habitar nuestro suelo bandeño, solamente invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Este es el rezo laico que nosotros tenemos que tener de aquí en más. Bien. Bastante efusivo, Javier, el mensaje a toda la gente de aquí de la ciudad de La Banda, a todos los que nos están viendo, y bueno, como esto queda grabado, todo lo que lo pueden ver a posterior. Te agradezco muchísimo, Javier, por haber abierto las puertas de tu casa, por habernos recibido, por haber compartido algunas cosas que tienes pensado hacer, y este mensaje final también para toda la comunidad. No va a ser la única vez, porque de aquí hasta las elecciones quedan un tiempito más. Seguramente en otra oportunidad podemos seguir abordando otros detalles o otros aspectos del trabajo que piensan hacer. Sí, como no, encantado, no hay ningún problema. Las veces que vos quieras, Carlos, conversar con nosotros sobre las actividades políticas que quedan a muy pocos días, 20 y pico de días, estaremos conversando, viendo y te diremos qué es lo que tenemos pensado para poder construir una sociedad que realmente sea digna de vivir en esta ciudad y podamos, desde Juntos por el Cambio y Juntos por la Banda, sumarnos. Súmese usted con su voto de esperanza. Ténganos fe. Vamos a ver si logramos cambiar y revertir esta situación. Muchas gracias. Ahí estábamos conversando con Javier Helio Lin Jiménez, candidato a viceintendente por Juntos por el Cambio, Juntos por la Banda. Será hasta cualquier otro momento, queridos amigos. Espero que tengan un buen descanso y el resto de la semana que la pasen bien. Hasta luego.